El ser humano, Jos, es antropocéntrico. Siempre va a mirar hacia adentro. El ser humano por naturaleza es egoísta. Quitamos a Dios del centro. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de toda la palabra de Dios y a lo largo de nuestra historia humana. Podemos tener poder en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese poder? ¿Vamos a usarlo para destruir? ¿Vamos a usarlo para pisar a los demás? ¿Vamos a usarlo para ayudar a los demás? ¿Vamos a usar nuestro poder para deshonrar a Dios o para darle la gloria? Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. En serio nos bendice que puedan estar con nosotros una vez más porque queremos compartir con ustedes más de la palabra de Dios para que sigamos creciendo mientras practicamos esta bellísima fe que compartimos en Cristo Jesús. Y bueno, hoy estamos aquí con nuestro último episodio de esta bellísima miniserie. Ha sido un recorrido precioso, ¿cierto, Angie? La verdad es de que a mí me entusiasma mucho el episodio de hoy porque creo que es un campo de batalla al que nos enfrentamos, no podría decir continuamente, Angie, sino diariamente. Entonces hoy, en Soldado Advertido no muere en guerra, queremos hablar sobre el poder. Exacto, Jos. Ese es nuestro tema de hoy y el último, lamentablemente, creo que ha sido un recorrido maravilloso que hemos podido hacer, o sea, tocando estos diferentes aspectos. Pero a ver, para ya darles contexto y aterrizarlos un poco de ese viaje en avión que hemos tenido, vamos a definir un poco qué es el poder, ¿no, Jos? El poder resultaría siendo, Jos, conseguir lo que uno quiere, pero de la manera en la que sea, o sea, puede venir tanto de tu fuerza física, de tu posición jerárquica, o puede venir de tu belleza o incluso del dinero que tengas en tu posesión. Entonces, ahí es donde entraríamos a decir, hay un problema y no es necesariamente que tú tengas todas estas cosas, que cumplas estas características, tengas su fuerza física o tengas una posición importante en algún lugar o tengas belleza o tengas dinero. El problema está en que todos queremos la gloria para nosotros mismos y cuando nosotros estamos en ese sentido de perseguir nuestra propia gloria y hacer que todo gire en torno a nosotros, el ser humano, Jos, es antropocéntrico. Siempre va a mirar hacia adentro, siempre se va a mirar a sí mismo, siempre se va a contemplar más a sí mismo que a las otras cosas. El ser humano por naturaleza es egoísta. Entonces caemos en el gran peligro, Jos, de que se vuelva una tentación, de que nosotros queramos perseguir nuestra propia gloria y entonces quitamos a Dios del centro. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia de toda la palabra de Dios y a lo largo de nuestra historia humana. Entonces es una gran trampa para un soldado del reino. Efectivamente, Angie, y es que sabes que la búsqueda del poder es un problema que, como bien mencionabas, como humanidad, como hombres, hemos enfrentado muchísimo a lo largo de toda nuestra historia. Cualquier personaje político no quieren llegar a una posición política como, uff, es que quiero hacerle el bien a mi sociedad, ¿no? No, están simplemente en algunos casos buscando en su forma egoísta cierta autoridad, poder en las personas ricas, ¿no? Empresarios, lo que sea, buscando lo mismo, poder. Incluso en el momento de buscar una relación, y esto lo hago, Angie, como uniendo los episodios pasados de esta miniserie, incluso en una relación, Angie, uno busca poder. Uno busca quizás tener el mando sobre alguien más, el control sobre cierta situación. Y quiero ponerte un ejemplo práctico, Angie, quizás de mi vida. Podríamos decir, ¿cómo es que Josías busca poder? Con el hecho de ser estudiante, ¿no? Y querer ser mejor que los demás, querer sobresalir sobre los demás. No está mal buscar logros. Lo que está mal, y es aquí donde nos enfocamos en el poder, es el hecho de querer ser superior. Básicamente es el problema con el que como humanidad hemos lidiado desde el inicio. ¿Qué es lo que le ofrece Satanás a Eva? Y lo mismo que se le presenta a Adán, con que Dios les ha dicho que morirán. No, es que lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. ¿Y qué hace el hombre? Yo quiero ser como Él. Yo quiero su poder. Yo quiero su posición. Y ese es el problema que lidiamos día tras día. Mira, Jos, que justamente eso es nuestra persecución, es por el poder.
Y yo creo que incluso por eso nuestro corazón, según la escritura, una y otra vez nos empuja a que nosotros debemos de ser autosuficientes, autónomos. Y por eso todo lo que hemos venido hablando es algo que no nos gusta admitir o luchar contra eso, o que sea contrario a lo que nosotros deseamos. Incluso por ello es que estamos en una rebeldía contra Dios, porque nuestro propio pecado, que comienza desde Génesis 3 hacia adelante, nos empuja una y otra vez a poder decir no, yo tengo control sobre mi propia vida y yo voy a conseguir lo que yo desee como a mí me plazca. Eso es un gran riesgo, Jos. Pero el corazón humano, aún cuando está en el Señor, aún cuando le ama, tiene la tentación de desviarse hacia esos rumbos. Sí, de buscar ese poder por nosotros mismos, de hacer lo que se nos plazca. ¿Cómo? Mira nada más. Los discípulos iban en Lucas 22, Jesús les había anunciado, voy a morir, voy a ser entregado en una cruz. Sí, o sea, todo eso estaba a punto de pasar. Y los discípulos, en lugar de preocuparse después de pasar 3 años con Jesús, de preocuparse por la vida de su maestro, por las razones por las cuales iba a morir, ¿sí me entiendes? Comienzan a pelear, Jos, y eso seríamos nosotros. ¿Cuál iba a ser el más importante en el reino de los cielos? Ese es un claro ejemplo de que ni aún teniendo al maestro contigo, sentado a la mesa, hablándote, pasando 3 años con él, comiendo, durmiendo, viendo sanidades, viendo milagros, viendo obras inexplicables a ojos humanos, aún así tu corazón puede estar persiguiendo el rumbo y el destino y el propósito equivocado. Y eso es bastante notorio, ojos. O sea, ya tú decías, hay diferentes aspectos en los que nosotros nos podemos desarrollar. En nuestro caso, por estar jóvenes, pues queremos resaltar en ciertas cosas que quizás los que están más adultos no van a querer resaltar, pero todo el mundo tiene una debilidad hacia buscar el poder. Y el Señor Jesús se decepcionó muchísimo, porque más que una enseñanza, José, alcanza tu poder y tu mayor posición y bueno, básicamente este mensaje motivacional, más que eso el Señor Jesús quería darnos una lección de humildad y eso es algo que el humano no va a perseguir jamás por voluntad propia. O sea, no es algo que el humano literalmente va a ser impulsado por una motivación interna, personal, de, yo voy a ser humilde y voy a rebajarme y voy a pensar más en otros que en mí mismo. No viene de manera natural. Eso es lo que el Señor forma en nosotros. Entonces, el poder no necesariamente, José, es tener todo lo que ya hemos dicho que podríamos tener. No es pecado eso, es el corazón que hay detrás de todas esas cosas que tú posees y que te hace sentir poderoso. Si tú tienes todo lo demás y tú aún así sigues agradeciendo a Dios y viviendo a la luz de esa humildad que Él nos pide tener y sometiéndote a Él, pues no hay nada malo en lo que tú tengas, ¿sí? Lo malo está que uses ese poder para conseguir a toda costa lo que tú deseas, que busques aplastar a otros para poder alcanzar lo que tú quieres. Ahí está el problema. Incluso que sirvas a Dios, puedes estar buscando tu propio poder incluso en los ministerios, Jos, incluso en el servicio a Dios, porque el ser humano es egoísta. Y por eso Dios es que tiene que guardar nuestro corazón. El versículo de guarda tu corazón porque Él mana la vida, no solamente para guardarlo de que te llegue a interesar a alguien más y le entregues tu corazón porque estás enamorado. No, es incluso para estos aspectos, o sea, aplica para todo. Vemos el riesgo y entonces inmediatamente le pedimos a Dios que nos guarde, porque somos débiles y si aceptamos esa debilidad, un buen soldado va a poder resistir. Justo, Angie, y es que tenemos esta búsqueda insaciable de poder, autoridad, superioridad. Pienso en Jacobo y Juan, ¿no? Estos dos discípulos de Jesús. Ellos tenían a Cristo, ellos tenían el Mesías, aquella persona que habían esperado como pueblo durante más de 700 años, desde por lo menos Isaías hasta Jesucristo, porque recordemos que la promesa de Jesús está desde Génesis 3. Pero desde los tiempos del profeta Isaías hasta Jesús, por lo menos ya lo habían esperado 700 años. Ellos tienen a Jesús, lo han visto hacer milagros, lo han escuchado enseñar, lo tienen a su lado. ¿Y qué es en lo que se preocupan Jacobo y Juan? Maestro, cuando estemos en tu presencia, ¿podemos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha? Vaya que Jesús se enoja con ellos.
Cuando nosotros leemos esto podríamos pensar, qué irrespetuosos, qué corazón tan alejado del Señor, cómo se atrevieron, qué insensatez. Pero a ver, Angie, si nosotros hubiéramos estado en su posición, no seríamos muy diferentes. No habríamos pedido algo más sabio, porque en nuestros corazones está lo mismo, el simple hecho de decirle, a ver, ¿quién no se quisiera sentar al lado de Jesús? ¿Quién no quisiera ese privilegio en la eternidad? Y es ahí donde debemos entender que debemos deshacernos de todo aquello que nos esté generando esa necesidad de poder. Pienso en el apóstol Pablo, Angie. Él tenía muchísimo poder, ¿no? ¿En qué sentido? Pues básicamente él había fundado muchísimas iglesias y era responsable de todas esas iglesias y él tenía muchísimos seguidores y hermanos que pues cuidaban de él y del ministerio que él estaba llevando. Pero sin importar toda la autoridad que Pablo representara para la gente, él todo el tiempo señala dos cosas, su debilidad y a Cristo. Él en ningún momento alardea de quién es él. Dice, por favor, hermanos, soy Pablo. No, él dice cosas como, en la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Y Pablo todo el tiempo enfatiza el hecho de, no importa cuánta autoridad tenga, no importa el poder que aparentemente yo posea. Todo es por Dios. Entonces, Angie, es ahí donde se cumple lo que decías. No está mal en algún momento, por ejemplo, que como cristiano alcance un puesto político. No está mal el hecho que como cristiana tengas mucho dinero. No está mal el hecho de que tengamos poder. Lo que está mal es qué sucede en nuestro corazón con ese poder. ¿Lo es todo para nosotros? ¿Le estamos dando a Dios la gloria con toda esa autoridad? ¿Estamos usando bien esa autoridad en la iglesia, por ejemplo? En los ministerios que podemos tener, en el servicio a Dios, en la sociedad. Y es ahí donde el poder se vuelve algo conflictivo en la vida del creyente. Jos, mira que el ejemplo está claro, o sea, ya entendemos lo que está mal, ya sabemos lo que debe de ser corregido, ya vemos cuál es nuestro peligro, ¿no? Y es algo interesante, Jos, porque, bueno, hemos visto que con todos estos, tanto el dinero como el sexo y ahora el poder, son problemas que vienen desde el corazón, ¿sí me entiendes? En lo profundo. Tiene que ser el Señor quien venga y haga un trabajo a corazón abierto para nosotros poder volver a aquello que el Señor requiere de nosotros. No se trata de sentirte menos, creo que esto ya lo hemos dicho muchas veces, sino de mirar más a Jesús, ¿sí? De que no te asombres de tu grandeza personal, sino de su grandeza. No tengas una hambre insaciable de poder, sino que pueda ser aquel que se despoja para rendirse al Señor. Si el Dios Todopoderoso pudo bajar a este mundo, pudo lavar los pies de unos hombres pecadores, quizás hasta podríamos decir sin sabiduría, que competían y tenían conversaciones vanas acerca de lo que era el poder. Ese Jesús, que es el Hijo de Dios, vino a servir. Nosotros no tenemos el derecho de pensar que podemos usar a otros para nuestro servicio o para lograr lo que nosotros queremos. La mayor muestra de poder, Jos, se demuestra cuando sueltas el afán de tener control, de ser aplaudido, de sobreexaltarte. Todo eso lo sueltas y dejas que Dios sea quien sea exaltado. Imagina a Dios como la luz del sol, te opaca por completo. Lo miras y te encandila los ojos. Tú simplemente eres un planeta que orbita alrededor de él. Nunca se va a tratar, Jos, de luchar por tener la aprobación de los demás, sino que se logra, ¿sabes cómo? Haciendo lo que el apóstol Pablo nos dice que apliquemos en Romanos 12:3. No tenga nadie más alto concepto de sí mismo de lo que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo creo que ese es un principio fundamental, Jos. No pienses más acerca de ti mismo, no confíes en ti mismo, no uses lo que tienes para solo lograr lo que quieres. Usa todo eso que tienes para cumplir el propósito de Dios. Y sigues siendo una vasija frágil, de barro, totalmente inútil, pero útil si te rindes a las manos del Señor. Así es, Angie. Creo que ya estamos llegando al punto central de esto. El objetivo es reconocer que Él lo es todo y que nosotros no somos nada sin Él. Es Jesús quien dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y sin mí no pueden hacer nada. Entonces sin Él
no somos nada, no tenemos nada. Y pienso, Angie, para ejemplificar la cosa, en El Señor de los Anillos. Es una de mis sagas favoritas y sabemos que el autor contenía ciertos ideales, ¿no? Semejantes a los nuestros. Y él justamente aborda el tema del poder, ¿cierto? Con el anillo de poder. Y entonces vemos que el problema no es el anillo, sino lo que querían hacer con ese anillo. El problema no estaba en el poder, sino en lo que la gente quería hacer con ese poder. Algunos lo querían ocupar para destruirlo todo, otros lo querían usar para obtener el puesto como un rey sobre aquella tierra, y otros tenían la misión de destruirlo. Entonces, nosotros podemos tener poder en nuestras vidas. Podemos tener autoridad en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, tener buenos promedios en nuestras escuelas. Podemos tener poder. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese poder? ¿Vamos a usarlo para destruir? ¿Vamos a usarlo para pisar a los demás? ¿Vamos a usarlo para ayudar a los demás? ¿Vamos a usar nuestro poder para deshonrar a Dios o para darle la gloria? Entonces recordemos que Dios lo es todo. Él es el que tiene todo el poder y Él es digno de recibir la gloria por ese poder. Como dijo el apóstol Pablo, el único y sabio Dios, a Él sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos despedimos de ustedes haciéndoles un recordatorio importante. Esta serie nos deja dos conclusiones. Definitivamente el dinero, el sexo y el poder son cosas que Dios ha provisto para nosotros en este mundo. Pero como soldados, segunda conclusión, tenemos un peligro constante en estas áreas. Aunque son áreas de deleite, si un soldado no sabe asumirlas bien, confiando en que va a recibir la capacidad de Dios para resistir y se humilla delante de Dios, 3 placeres y deleites se van a convertir en los peligros más constantes de tu vida, que si no te deshaces de eso, van a alcanzarte y van a destruirte, soldado. Así que yo creo que esa queda como advertencia. Y Dios nos ayude a poder seguir luchando. En su fuerza lo vamos a poder lograr. Por ahora, Jos y yo nos despedimos deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.